Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Amén. Y gloria al Señor. Yo creo que esta mañana hemos venido a escuchar palabra de Dios. Hemos venido a escuchar palabra de Dios. Lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, iglesia, es muy importante. Amén. Gloria a Dios. El tema del día de hoy se llama: la palabra traerá tu avivamiento. La palabra traerá tu avivamiento. Yo creo que todos anhelamos y esperamos ese avivamiento en nuestras vidas. Amén. Vaya conmigo al libro de Nehemías, en el capítulo 8. Gloria al Señor. Ya se escuchó el anuncio de los hermanos. Hay almuercito. Entonces, de una vez de acá salimos a almorzar. No hay preocupe, ¿verdad? Nehemías capítulo 8, versículo, vamos a estar leyendo en dos tiempos. Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 4. Amén. Y después vamos a estar leyendo del 5 al versículo 9. Venido el mes séptimo, dice en el verso 1, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, ya hoy la palabra nos está hablando, nos está diciendo que vamos hasta el mediodía. Ya lo dijo la palabra. ¿Verdad que sí lo dice ahí? Gloria al Señor. Hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaban los oídos de todo el pueblo? Atentos. Versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo como atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Verso 7 dice: y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Yamín, Acub, bueno, ahí menciona algunos más, dice la última parte, y el pueblo estaba atento en su lugar. Póngale mucha atención al verso 9. Y dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aleluya. Tome el asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un poquito de contexto nada más. O sea, como dicen, la historia no la larga, sino la corta. En el año 586 a.C. es cuando Babilonia conquista Jerusalén. Conquista Jerusalén y destruye el primer templo
que se conoce también como el Templo de Salomón. En el año 586 los babilonios destruyeron todo el templo, se llevaron un montón de gente cautiva para Babilonia. Esa historia sí la conocemos, ¿verdad que sí? Donde entendemos que el pueblo estuvo en cautiverio en Babilonia. Ahí en Babilonia escuchamos muchas historias muy bonitas. Escuchamos la historia de Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia. Escuchamos la historia de aquellos 3 hombres que fueron echados al horno de fuego, ¿verdad que sí? Cuando estaba ahí en Babilonia. Pero lo importante de esto, hermanos, es que el Señor permitió que ese rey que tiene un nombre muy difícil, Nabucodonosor, ¿verdad?, conquistara al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué Dios lo permitió? Porque el pueblo de Israel, había abandonado a Dios. Habían abandonado a Dios. Se habían vuelto a los ídolos. Se habían vuelto a la idolatría. Habían abandonado a Dios. Habían abandonado no solamente a Dios, sino que también a la ley de Dios había abandonado el pueblo de Israel. Por esa razón, Dios permite y usa a Nabucodonosor como un instrumento para traer esa justicia divina y hacerlos volver y entrar en sí al pueblo de Israel, permitiéndole que ese rey conquistara su tierra y destruyera aquel templo. No solamente destruyó aquel templo, sino que también dice que todos los enseres que habían en el templo fueron llevados. ¿Verdad que sí? También escuchamos ahí donde está la historia de Daniel, donde mandan a traer los vasos, el rey que estaba en la fiesta y todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, esa sería como la historia corta del asunto, el contexto corto del asunto, ¿verdad? Entonces, después de que Israel estuvo cautivo en Babilonia por 70 años, ¿verdad?, Dios también usa a aquellos reyes que estaban en ese momento. ¿Para qué? Para permitirle al pueblo de Israel volver a su tierra. Volver a su tierra. Que vuelvan a reconstruir aquel templo que estaba destruido. Dios permite que Nehemías, que Esdras, que estos hombres y muchos más que mencionan la palabra, sean usados como instrumentos para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra y vuelvan a reconstruir su templo. ¿Después de cuánto? Más o menos unos 70 años después de eso. Y dice que Dios permite que regrese Israel y todos aquellos que estaban en Babilonia como cautivos. Ya dice en Jerusalén, cuando ellos llegan, ¿verdad?, cuando llegan todos los cautivos, y entre esos cautivos Nehemías y Esdras y otros más, dice que encontraron un pueblo que no conocía de Dios. Encontraron un pueblo que no conocía de Dios. Un pueblo que había abandonado a Dios. Parece como que no aprendieron ninguna lección, ¿verdad? Parece como que seguían en lo mismo, ¿verdad? Y ahí más adelante usted puede leer en el mismo libro de Nehemías, en el capítulo 13, nada más hago como una referencia a este capítulo, donde dice que cuando Nehemías vuelve a la tierra de Jerusalén, a donde está el templo, dice que había un hombre que era uno de los encargados del templo, o lo que quedaba de ese templo. Dice que se juntó con una mujer que no era judía. Y usted debe entender que Dios no permite eso, hermano. De su pueblo no permite que se mezcle. Y ese hombre dice que cogió dentro de un lugar, un cuarto, que era el cuarto de donde se traían las ofrendas, permitió que un hombre hiciera su casa ahí. ¿Verdad? No solamente eso. Dice que cuando llegan, habían muchas personas, muchos del pueblo, que no hablaban el judío, no hablaban el hebreo, perdón, porque se habían mezclado con personas de otro pueblo. Entonces a mí me hace gracia mucho ahí donde en el versículo 13
en el capítulo 13, en el verso 7, donde dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Dice, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Oiga lo que dice, oiga lo que está diciendo. Y me dolió en gran manera. Y arrojé los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Cuando Nehemías llega, se encuentra que esa recámara está todos los peluches de este hombre, ¿verdad? Y dice que le dio tanto coraje que agarró todos los chunchos y se los tiró a la calle. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, le decía que cuando Esdras y Nehemías llegan, encuentran en Jerusalén, a un pueblo que no conocía a Dios, que no conocía su ley, que no conocía la ley de Dios, porque se habían vuelto a los pueblos paganos, ¿verdad? En ese contexto, es donde encontramos a Esdras leyendo la palabra de Dios. Es donde encontramos a Esdras esto que hemos leído en esta mañana. ¿Sí? En ese contexto es donde encontramos que Esdras hace una convocación y dice que hicieron un altar y lo pusieron en alto ahí para que él estuviera ahí encima arriba. Me imagino que algo así como esto, ¿verdad? Para que todos pudieran ver cuando se leía la ley de Dios, ¿verdad? En ese contexto encontramos al escriba Esdras leyendo la palabra de Dios. Y es lo que hemos leído hoy, ¿sí? Donde dice que en el primer día, venido el mes séptimo, ¿sí? Venido el mes séptimo, estaban en su ciudad y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza. ¿A qué se juntaron? A escuchar la palabra. Y dice en el verso 3, y leyendo el libro en la plaza delante de la puerta de las aguas, que dice, desde el alba hasta mediodía en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos a lo que el sacerdote, a lo que el escriba Esdras estaba leyendo. En medio de ese contexto es donde hemos leído, ¿sí? Pero fíjese que yo encuentro ahí algo digno de imitar usted, yo y nosotros, ¿sí? Porque obviamente cuando se lee la palabra de Dios, tiene que haber consecuencias, tiene que haber un resultado. Ahora, hermano, fíjese, usted y yo lo leímos, dice que los oídos estaban atentos, todos querían escuchar, estaban atentos a escuchar la ley de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y dice que cuando esos sacerdotes leían la palabra, el pueblo estaba atento y ¿qué hacía? Lloraban dándose cuenta de lo que la palabra del Señor decía para ellos. Tiene que haber consecuencias, iglesia. Tiene que haber algo tiene que pasar en el corazón del pueblo que atentamente escucha la ley de Dios. Algo tiene que pasar. Porque estamos diciendo que es la palabra de Dios, no es el periódico que se está leyendo ahí, no es el horóscopo que se está leyendo ahí, no es una revista lo que se está leyendo ahí, es la palabra de Dios. Y algo tiene que suceder, como le digo, en el corazón del pueblo. Entonces, después de haber leído la palabra, sucedieron algunas otras cosas. Dice por ahí en el versículo 12, dice que después Esdras y Nehemías y todos los mandaron a todo el pueblo de Israel. Le dijeron, vayan a sus casas, hagan comida y compartan con el que no tiene. Vayan, festejen y estén gozosos, porque hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Hay algo que quiero, no lo tengo acá en la nota, pero algo que quiero resaltar. Y quiero hablarle a los varones de la iglesia de la casa del alfarero. Versículo 13. Y al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias. Parece que no fue suficiente para las cabezas de las familias. ¿Quién es la cabeza de la familia?
Usted que dijo, yo no digo nada, ya no me comprometo. ¿Quién es la cabeza de la familia? ¿Quién es? El hombre es la cabeza de la familia. Dios lo ha puesto por cabeza. Y parece que para ellos no fue suficiente lo que escucharon el día anterior. Parece que quedaron con ganas de escuchar más, de aprender más, de saber más. Y al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Varones, parece que a veces estamos tan cansados que no tenemos ganas de nada. Y yo no dudo que usted esté cansado por su trabajo, por lo que usted hace. ¿Sí? Pero hay algo que es más importante que eso, hermanos. Hay algo que es primordial en nuestra vida. Es que Dios te ha puesto como un sacerdote, como un ministro en tu casa. Perdóneme lo que le voy a decir, pero sabe, hay algo que yo a veces no concibo, y es que una mujer venga sola a la iglesia y que un hombre se quede en la casa ya durmiendo. No lo concibo, hermano. No lo puedo ver bien. Me perdona, me disculpa, pero no lo puedo ver bien. ¿Sabe por qué? Porque el que lleva la carga en la familia, en la casa, es el varón, no es la mujer. No debería ser la mujer, es el varón. Cuando Adán y Eva pecaron, fíjense que fue Eva la que le hizo caso al enemigo, fue la que habló con el enemigo y fue la que comió la manzana. Pero ¿a quién llamó Dios a pedirle cuentas? A Eva. Le dijo, Eva, venga, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad que no? ¿A quién llamó? A Adán. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el responsable. Tú eres el responsable de tu iglesia, de tu casa. Yo soy el responsable de mi casa, somos nosotros. Y por ese cargo, por esa posición, amados hermanos, es que usted y yo deberíamos estar más comprometidos y estar con Dios. Y buscar de Dios. Consecuencias de la palabra de Dios. Es que sentarnos a escuchar la palabra de Dios con oídos atentos, amado hermano, hermana, tiene que haber consecuencias, algo tiene que pasar, algo tiene que pasar en nuestro corazón. No puede haber indiferencia, ¿sabes? Y desgraciadamente, dolorosamente, la iglesia y muchos cristianos se han vuelto así, indiferentes. Tiene que haber consecuencias. Y yo le dije a usted que yo encontré algo bonito aquí, ¿sí? Y quiero compartirlo con ustedes. En el capítulo 8, Esdras y todos aquellos hombres se sientan a leer la palabra, a leerse en el pueblo que estaba alejado de Dios. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Capítulo 9. Es en Nehemías capítulo 9. Y dice así, en el día 24. ¿Cuántos días pasaron leyendo la palabra, hermano? Sí, porque allá dice que en el primer día. Y aquí en el capítulo 9 dice, y en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y en silicio. Dice, y tierra sobre sí. ¿Verdad que sí? Era una forma muy de ellos de mostrar su arrepentimiento. Tirarse al suelo y echarse tierra encima. Es una forma del judío hacer ver que está arrepentido, que está dolido. Echarse tierra encima. No lo vaya a hacer usted, ¿verdad? Verso 2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué es lo que pasó? Mire, hermano, yo leyendo toda esta historia, todo este contexto, ¿sabe qué pasó? Que cuando Nehemías y Esdras y todos esos hombres llegaron a Jerusalén, un montón de judíos se habían casado con mujeres extranjeras. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer todas esas mujeres con esos hijos extranjeros? Irse de Israel. Pero ¿cómo? Hermano, era mi esposita. Tiene que irse. No puede estar en este pueblo. Y algunos dijeron, sí, está bien, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Y otros dijeron, está loco. Yo no voy a dejar a esa señora con la que vivo. Y ya se había apartado, verso 2,
la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, oiga lo que dice, ¿qué dice? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, dice, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados. Hermano, es que nosotros como iglesia no podemos perder esa cualidad. ¿Cuál cualidad, hermano? De que la palabra nos confronte, de que la palabra nos hable. No podemos perder eso, iglesia. No podemos perder ser confrontados por la palabra. No, hermano, es que cuando prediquen así muy duro a mí no me gusta. Ay, no, es que no podemos perder esa cualidad de ser confrontados por la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Ella es la que nos puede y nos dice qué es lo que está mal en nuestra vida. Ella es la que redarguye. Obviamente el Espíritu Santo usa esa palabra que estamos leyendo para redarguir en nuestro corazón y hacernos sentir no mal. Yo no digo mal, ojalá hacernos sentir re mal porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque hemos ofendido a nuestro Dios, porque nos hemos apartado de su palabra. Puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová Dios, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Nehemías, Esdras y todos los que están ahí leen la ley de Dios a todo el pueblo. Y lo que pasó al oír la palabra de Dios fue que el pueblo de Israel fue conmovido a volverse a Dios, reconociendo que se habían olvidado de Dios. Amén, iglesia, se habían olvidado de su Dios. La historia de Israel, déjenme decirle esto, estuvo marcada por patrones de rebelión y de avivamiento, iglesia. Usted puede leer el libro de Jueces y usted encontrará en muchos capítulos donde dice, y volvió a hacer Israel lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces Dios levantaba a un juez para que los guiara, para que los amonestara. Y de pronto aquel juez moría, y de pronto vuelve a empezar la palabra del Señor diciendo, y volvió a hacer Israel lo malo delante de los ojos de Dios. Volvió. Y a veces uno tiene la tendencia de decir y pensar, qué duros, qué malo Israel, viendo tantos milagros, viendo tantas cosas, porque eran tan rebeldes. Y sabe una cosa, iglesia, a veces nosotros nos hemos vuelto rebeldes también en eso. A veces nos hemos vuelto también así, indolentes. No nos da nada, nos da lo mismo haber ofendido o no haber ofendido a nuestro Dios. Nos da lo mismo. A veces, amada iglesia, somos tan malos como Israel. Pero también encontramos momentos donde Israel se volvía a Dios, se volvía a la palabra de Dios y se volvía a lo que aquellos profetas decían. Y decían, sí es cierto, Señor, hemos pecado, te hemos dejado, hemos fallado. Entonces la historia de Israel estuvo marcada por patrones de rebelión, de avivamiento, y su arrepentimiento, déjenme decirles esto, hermana iglesia, siempre fue producto de recordar y regresar a la palabra de Dios. Amén. Es que esa es nuestra tabla de salvación, iglesia. Esa es nuestra tabla de salvación. Regresar a la palabra. Volvernos a la palabra. No olvidar la palabra. ¿Sí? ¿Sí se acuerda que celebramos el sábado pasado?
¿Se acuerda que celebramos el sábado pasado? El día de la Biblia. El primer sábado del mes de septiembre es por estatuto legal firmado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, conocido como el Día Nacional de la Biblia. Oh, yo no sabía. Oh, ¿verdad que sí? Y nos volvimos ese día a la palabra. Festejamos ese día la palabra. No me conteste. Leyó ese día la palabra, Señor. Gloria al Señor. Así, le decía hace un momento que no debemos nosotros como iglesia perder esta cualidad. Así debería pasar con nosotros la iglesia de hoy día, cuando escuchamos la palabra de Dios. Así debería ser cuando escuchemos la palabra de Dios. ¿Sí? Así debería pasar. Inmediatamente usted debería estar como atento. Atento, amada iglesia. Así debería pasar con nosotros, la iglesia de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios. Ella debería tener el poder de confrontarnos. Ella debería tener el poder de convencernos de nuestros malos caminos para volvernos a Dios con un corazón arrepentido. No solamente los que no conocen iglesia, también nosotros. ¿Sabe? Porque nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Que vigilar, que atalayar nuestro camino, nosotros mismos como iglesia, y que nuestros pies no se salgan de la senda que es la senda correcta. Máxime que nuestro camino por el que usted y yo debemos caminar no es un camino muy amplio, no es un camino muy ancho, porque ese es el camino de la perdición. Pero la Biblia dice que angosto y pequeño es el camino que lleva para la salvación. Entonces usted y yo debemos vigilar, atalayar el camino por donde andamos. ¿Sabe qué pasa hoy? Muchas veces cuando se predica la palabra de Dios, ¿sabe cómo está el pueblo, hermano? Distraído. Muchas veces el pueblo de Dios está distraído y en el fondo de su corazón está pensando, que no va a terminar esto. Ya le pasaron 10 minutos. Uy, qué hambre que tengo ya. Amén, hermanos. Amén, 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 amén. Y no sabe ni a qué le está diciendo amén. Porque a veces estamos como en automático, iglesia. Y de pronto lo único que sabemos decir es amén, amén, amén. Pero usted no, amén, amén, ¿a qué? A eso que dijo, hermano. Estamos distraídos. Hemos perdido la capacidad de ver que es la palabra de nuestro Dios. Hemos perdido la capacidad de ver y de creer que es la palabra de nuestro Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando a través de su palabra. ¿Sí? Es Dios el que está hablando. Y muchas veces se llega a ver todo con un total desinterés. ¿Sí? Fíjese cómo muchas veces pasa en las iglesias, hermanos. Por alguna u otra situación se atrasa el desarrollo del culto. Entonces, ¿qué se dice? Acortemos la palabra. Hermano, dé un mensajito a la conciencia. Dé un mensajito, hermano. Después que se cantó, se brincó y se hizo un montón, 2 horas, hora y media, hora. Vemos la palabra como un total desinterés.
¿Cuántos días estuvieron leyendo la palabra de Esdras, Nehemías y todos aquellos hombres? Oh, gloria a Dios. Están en altar. Israel tuvo la capacidad de escuchar la voz de Dios cuando aquellos hombres la leían. Podían oír a Dios llamándolos. Podían escuchar a Dios llamándolos al arrepentimiento. Iglesia, no perdamos eso. No perdamos eso, iglesia. La capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Que cuando se predique su palabra, usted sí tenga la capacidad y la seguridad de decir: Dios nos habló. Dios nos dijo. La consecuencia de que Esdras leyera la palabra de Dios y todo el pueblo escuchara fue, dice, que confesaran sus pecados y se arrepintieran de ellos. Esa fue la consecuencia. Esa fue la consecuencia. Pero no quedó solamente ahí, iglesia. No quedó solamente ahí. Porque después de haber leído la palabra, de haber confesado sus pecados y arrepentirse de ellos, ellos hacen otra cosa. Mira lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 38. Nehemías capítulo 9, verso 38. Gloria a Dios. Leo para ustedes. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes. ¿Quiénes eran los príncipes? Los cabezas de cada familia, de cada familia. Por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué pasó? Ellos escucharon la palabra, fueron redarguidos por la palabra, confesaron sus pecados, se arrepintieron de sus pecados y hicieron promesa con Dios. Hicieron promesa con Dios. Verso 26, capítulo 10 de Nehemías, verso 26. Y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Se vuelven a Dios. Hacen pacto con Él. Hacen promesa con Dios. Y decirle: Señor, yo te prometo que yo voy a andar en tus caminos. Yo te prometo que yo voy a guardar tu palabra, Señor. Esta es una promesa entre tú y yo. De guardar tu ley. De vivir tu ley. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? Lo mejor que pudo hacer Israel fue pacto con Dios, de guardar la palabra y de ponerla por práctica. Fue lo mejor que pudo hacer. Para el pueblo de Dios, incluidos nosotros, su iglesia, no hay nada más importante que su palabra. Para el pueblo de Dios, incluidos nosotros, su iglesia, no hay nada más importante que su palabra. Escúchenlo, hermano, así en ese contexto, no hay nada más importante que la palabra de Dios. Nuestra última norma de conducta. ¿Sabe por qué? Porque ella nos da dirección. Amén. Ella nos da la dirección. Ella nos da dirección. La palabra de Dios nos da dirección. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Diga la otra parte, hermano, diga la otra parte. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos da un propósito, iglesia. Amén. Nos da un propósito. La palabra de Dios es la que nos ha revelado el corazón de nuestro Dios.
Si usted y yo no tuviéramos la Biblia, no sabríamos cómo es Dios. Estaríamos envueltos en mitos, historias, leyendas, pensando que Dios es el viejillo con el pelo blanco parado con un palo en la mano diciendo: en cuanto te equivoques, te voy a dar un leñazo. La palabra nos ha dicho cómo es el corazón de nuestro Dios. Nos revela el corazón de Dios. Nos dice cómo honrar y cómo glorificar a Dios, iglesia. Eso es bueno. Nos dice cómo honrar y glorificar a Dios. Y principalmente, iglesia, escúcheme esto, nos dice cómo estar en paz con Dios. En buenos términos. Hoy se predican evangelios de prosperidad. ¿Sabe una cosa, iglesia? El mayor problema que tiene el ser humano, el mayor problema que tiene la iglesia, no es la economía. No es la economía. El mayor problema que tiene la humanidad y que tiene la iglesia no son las posesiones. El mayor problema no es la enfermedad. ¿Saben cuál es el mayor problema que tiene la iglesia y que tiene la humanidad? El pecado. Y solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de ese pecado y quitarnos ese pecado. Limpiarnos, como dice ya en 1 Juan, de toda maldad. Nuestro mayor problema no es no tener plata. Nuestro mayor problema no es pasar necesidad o alguna situación. Ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema es que si usted y yo morimos en pecado, vamos a ir al infierno. Ese es nuestro mayor problema. Porque después de ahí nada, aunque usted le rece al perico de los palotes, nada nos va a sacar de ese lugar, hermanos. Nada va a sacar al inconverso. Y con toda razón, Jesús decía: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te vale, amado hermano, hermana? ¿De qué nos vale tener mucha plata, tener mucho carro, tener muchas cosas, tener mucha chanchada ahí? ¿De qué nos vale? Si cuando mueres vas a ir al infierno. Y la Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla de cómo usted y yo podemos estar en paz con Dios. Podemos ser justificados y santificados por Dios y su palabra. Tristemente, amada iglesia, muchos cristianos y muchas iglesias han perdido este tesoro. El mundo los ha convencido de que la palabra de Dios es cualquier cosa. Y no se asuste, hermano, ya vienen revisiones nuevas de la palabra actualizada, la palabra para el grupo LGTB y todas esas derechos, ¿verdad que sí? Ya vienen palabras así. No vean lo que dijo este señor en estos días. Dijo que todas las religiones nos llevan a Dios. Todos los grupos nos llevan a Dios. Mentira. Mentira. Porque mi Señor dijo que no hay otro camino. Mi Señor dijo que si no entras por la puerta, que Él es la puerta, no vas a ir a ningún lugar. Así que ninguna religión nos va a llevar a ningún lugar, iglesia. Porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero tristemente la iglesia de hoy se ha dejado engañar por eso.
y ha perdido este tesoro de la palabra de Dios. Ha perdido ese tesoro de la palabra de Dios y se ha dejado convencer de que es cualquier cosa, de que no es tan importante ser bíblico, que si usted es bíblico usted está pasado de moda, que si es bíblico usted es un religioso. Y muchos, y aún dentro de la iglesia, se han dejado convencer por esa mentira. La palabra de Dios no es solamente un mensaje inspirado y autorizado por Dios, sino también que la palabra de Dios tiene el poder de satisfacer todas las necesidades del pueblo de Dios. Amén. Todas las necesidades del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente para la salvación de los perdidos. En días pasados veíamos y hacíamos un pequeño estudio de cómo fue que predicó Juan el Bautista, cómo predicó Jesús, cómo predicó Pedro y cómo predicó Pablo. ¿Y sabe cómo predicaban todos ellos? Arrepiéntanse. 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 La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de la iglesia. La palabra de Dios es la que convence. El Espíritu Santo, usando esa palabra, convence del pecado. Dice que es suficiente para la salvación de los perdidos. ¿Qué necesitan toda esa gente que está perdida, hermano? Traerlos a la iglesia para hacerles un show aquí. Traerlos a la iglesia para hacerles una presentación aquí. No, lo que ellos necesitan es que vengan a la iglesia y que escuchen la palabra de Dios. Que escuchen que están mal en ese camino que van. Que están perdidos por ese camino que van. Que tienen que arrepentirse de ese camino por donde van. Es suficiente para santificación de los redimidos. Edifica a los santos. Notifica su esperanza de eternidad. ¿Cierto o no es cierto? Tito dice que usted y yo debemos aguardar la esperanza bienaventurada. Ay, hermano, no hable de eso. Eso me da mucho miedo. No hable de la venida del Señor. No hable de la venida del Señor. No hable de que el Señor va a venir. No hable de que nos vamos en el rapto. No hable nada de eso, hermano, porque eso me da mucho miedo. ¿Se da cuenta usted, hermano? Para el 17 y 18 de este mes, esta semana que inicia, hay una profecía que dice que el Señor viene el 18 y hay cientos de miles de personas creyendo y esperando eso. Que el 18 viene el Señor. Y fíjese cómo nos hemos vuelto tan cabezones, iglesia. Usted ha leído, ¿verdad que sí? Donde el Señor dice que nadie sabe eso. Solamente el Señor, el Padre Celestial, tiene el día y la hora establecida y solamente Él lo sabe. Pues hay muchos que han ignorado esa palabra de Dios y siguen haciendo números y siguen sacando cuentas, ¿verdad? Y cayendo a los extremos, hermano. Una señora sale hablando y diciendo: fíjese, hermano, el Señor me lo reveló, ¿sí? Porque yo iba a hacer unas palomitas y le puse la temperatura al microondas y se me puso 17 y 18. El Señor me lo reveló. Para esa señora, muchas de esas personas, esta será la palabra de Dios. ¿Verdad que no? No lo es. ¿Sabe por qué? Porque no le dan la importancia que tiene la palabra de Dios. Si el Señor dice que usted y yo no lo sabemos el día ni la hora, no lo sabemos. No tenemos que estar sumando, ni poniéndole el microondas, ni quitándole, ni diciendo tantas palabras. ¿No? Lo que usted y yo debemos hacer es, ¿sabe qué? ¿Cómo? Estar preparados. ¿Verdad? Porque a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero si fuese hoy, ¿irías con el Señor? Si fuese hoy, nos iríamos con el Señor. Si fuese mañana, nos iríamos con el Señor.
Si fuese el 17, ¿te irías con el Señor? No importa el día que sea, usted y yo debemos estar listos y preparados. Dice que la palabra de Dios suministra abundante instrucción, corrección, ánimo y seguridad al pueblo de Dios. Amén. Y solamente la palabra traerá un avivamiento a tu vida, amada iglesia. Solamente la palabra traerá un avivamiento a tu vida. El pueblo de Israel fue, ¿qué dice aquí, hermano? Perdón, ahora sí ya lo dije. Es que a veces me cuesta leer lo que yo escribo. El pueblo de Israel fue confrontado al oír la palabra de Dios de boca del sacerdote y del escriba Esdras. Y así tuvieron la necesidad de confesar sus pecados y volverse a Dios y hacer un pacto con Dios y guardar su palabra. En medio de todo esto, ¿saben la cosa, iglesia? Voy a hacerlo rapidísimo por la cuestión del tiempo, ¿sí? Pero no quiero irme sin dejárselo. En medio de todo esto, hay un hombre que fue instrumento de Dios. Hay un hombre que fue usado por Dios. En medio de toda esta historia que hemos estado leyendo y compartiendo, hay un hombre que fue ejemplo y usado por Dios. Y yo creo que usted y yo podemos aprender un par de cosas de él. ¿De quién estoy hablando? De Esdras. Devuélvase un poquitito a donde está el capítulo 7 del libro de Esdras. Capítulo 7 de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esto pasa antes de que Esdras se ponga a leer la ley de Dios delante de todo el pueblo. Y vean lo que hizo Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón, aleluya, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En ese pequeño versículo, hermano, encontramos cuatro cositas que usted y yo le podemos sacar mucho provecho. Y número uno, lo primero que dice que hace Esdras, ¿sabe qué es? Disponer su corazón. Disponer su corazón. ¿Disponer su corazón para qué? Disponer su corazón para poder ver y oír la voz de Jehová su Dios en el libro de la ley. Disponer su corazón para decir, sí Señor, yo te voy a creer a ti. Sí Señor, no solamente voy a creerte, sino que voy a obedecerte, Señor. Pero ¿qué es lo primero que él hace? Prepara su corazón. Prepara su corazón. Prepara su mente, su corazón, para poder recibir lo que Dios quiere decir, hermano. ¿Sí? Yo no me imagino a Esdras viniendo el día domingo al templo a escuchar la palabra de Dios, pensando en qué iba a ser el almuerzo. Ahora compramos ahí algo y salimos de ahí de la puerta. Yo no me imagino a Esdras pensando, uy, ¿qué hago mañana en el trabajo? Es que Esdras preparó su corazón, porque él iba a escuchar la voz de su Dios. Y preparó su corazón, dice, y prepara su corazón. Lo segundo que hace, dice, es para inquirir. Hermano, ¿qué significa eso? Significa indagar. Inquirir significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Eso es lo que significa la palabra inquirir. Examinar cuidadosamente algo. No me responde, hermano, pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces usted y yo venimos a la iglesia preparados en nuestro corazón y venimos dispuestos a inquirir, a indagar, a buscar? No me responda, no me responda usted. Prepara su corazón, dice, para inquirir, para estudiar,
para estudiar la palabra. Número 3 dice que no se queda solamente con eso, y dice también para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Para cumplirla, para practicarla. Que no sea simplemente que yo conozco y que yo sé, sí, ya sé lo que va a decir el hermano, yo sé lo que va a decir el hermano, ya yo lo sé. Que no sea solamente eso, amada iglesia, que sea algo que usted y yo podemos practicar, cumplir, vivir la palabra de Dios. ¿Cómo cree usted que Esdras iba a parar ahí arriba de esa tarima a leerle la palabra de Dios a aquel pueblo, sabiendo que él ni movía un dedo? Ni más ni menos como los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos? Jesús le dijo a toda la gente del pueblo, le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen nada. No hacen nada. Es por hablar, es puro cuadro. Y por último dice, y para enseñar. Y para enseñar. Seguramente alguien puede decir, hermano, pero es que Dios no me ha llamado a mí a ser predicador. Bueno, pero eso no implica que usted no pueda enseñarle a sus hijos. Eso no implica que usted no pueda enseñarle a su familia. De pronto, en un grupo de su trabajo, usted puede enseñarles algo a ellos de la palabra, ¿verdad? En muchas empresas yo he visto y he escuchado donde a veces en las mañanas toman un tiempito y de pronto hacen un momento de reflexión. Y qué lindo que usted sepa de la palabra y que usted le pueda dar una palabra rápida ahí sí sería un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Aquel grupo de compañeros del trabajo. ¿Verdad que sí? Porque usted también tiene la capacidad para enseñar eso, hermano. Si bien es cierto, tal vez no todos están llamados a ser predicadores, pastores, estar aquí al frente, ¿cierto? Así es. Pero eso no implica que usted no pueda enseñar en algún lugar. ¿Amén? Entonces aquí yo encuentro 4 cositas, amados hermanos, que son especiales, que nos pueden ayudar a usted, a mí, a nosotros en nuestro camino. Prepare su corazón cada vez que venga al templo, cada vez que venga a la iglesia, cada vez que se va a encontrar con la palabra, cada vez que usted va a meditar en la palabra, prepare su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero escuchar en esta palabra que voy a leer. Número 2, indagar, averiguar, examinar cuidadosamente, estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué quiero hacer todo esto? Para practicarlo. Siempre trate de sacar algo práctico de su estudio de la palabra, iglesia. Trate de sacar algo práctico. ¿Y por qué no? Cuando todo eso ya está en uno, usted puede dar una enseñanza en cualquier lugar. Hasta cuando le preguntan o hasta cuando no le preguntan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo esto, amados hermanos, con la razón, con el motivo de que seguimos celebrando no solamente el primer sábado, ¿verdad?, sino todo el mes, el día de la Biblia. Entonces le invito para que así que nos pongamos de pie, podamos terminar esto, ¿verdad?, dándole gloria a Dios, dándole gracias a Dios. Amén, iglesia. No desmaye, que ya llega casi llega, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Bueno, en esta tarde, ya hermano, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. ¿Qué tal si usted cierra sus ojitos y habla usted personalmente con Dios? Habla usted personalmente con Dios en esta